la gente tiene diferentes percepciones de nosotros y hay quien dice que somos románticos, hay quien dice que somos mensajeros, que somos artistas, arte urbano, hay quien dice que somos activistas. Para nosotros simplemente vivimos la vida, intentamos hacer lo que nos gusta. Que la vida puede ser más sencilla, más positiva y más alegre. El que no te vean es lo más difícil. Sí. Al buen grafitero nadie lo ve. Cualquier artista urbano debería de ser anónimo. Lo que estás regalando es tu trabajo, no tu persona, ni tú como quien hace esto, sino es el trabajo que has hecho y ya está. Son las latas y la ciudad, la calle y la persona que los ha visto. Las primeras latas fueron en 2014, fue un Hakuna Melata. Hakuna Matata. Hakuna Matata, ahora evolucionado a Hakuna Melata. Y fue un festival, los nervios, vigilando, lleno de despropósitos, sí. Todos llenos de cola. Nos ensuciamos enteros, fue un desastre. Y hemos ido aprendiendo poco a poco, pero sí, esta fue una aventura. Sí. Estábamos trabajando para una ONG vendiendo rosas en Sant Jordi. Nos conocimos, nos enamoramos, nos quedamos atontados y era la manera de expresarnos el uno al otro, haciendo mensajes cada día de lo que nos apetecía. Nos daba igual cómo sonara, simplemente lo que sentíamos. Era él y yo y él y ya todo el resto no formaba parte de la historia. Con el tiempo, al salir muchas veces a la calle y al dejarlo en la ciudad, se ha convertido en algo que no solo somos nosotros dos. Y pensamos que necesitábamos transmitir algo más que no lo que nosotros habíamos empezado a hacer, que era del uno para el otro sin tener en cuenta al resto del mundo. Y hemos estado últimamente más trabajando mensajes reivindicativos para cambiar el mundo y para que todo sea un poquito mejor. Conseguir que la gente piense más positivamente y no estemos tan preocupados, corriendo, ¿sabes? Que se paren, que levanten la cabeza, a lo mejor se ven un mensaje positivo y que... Y la gente se para a pensar, porque parece que hoy en día el mundo está guiado por intereses, por consumo, y es que así no hay futuro. Nuestro medio de expresión es una lata que es reciclada. Incluso las pinturas que encontrábamos por la calle, que hay muchos potes de pintura que siempre tira la gente y queda un poco. Nosotros hacemos salpicaduras, hacemos nuestros fondos, o sea que es todo un poco aprovechado. Y ya si le sumas un mensaje a la lata que conciencia sobre esto, igual las próximas generaciones harán las cosas mejor. Los músicos, para nosotros, músicos, poetas, escritores, son una fuente de inspiración y muchas veces usamos frases suyas para transmitir solo ese trocito que sacado de la canción a lo mejor coge otro significado diferente y en la calle cobra otro tipo de vida, o sacado de la canción y puesto en la calle hace que alguien pase por delante y se ponga a cantar, que sea incapaz de leer esas latas sin ponerse a cantar en su interior la canción que todos conocemos, como lo del lenguaje universal, ¿no?, de la música. Una vez que tenemos el mensaje decidido, lo escribimos en un papel y contamos el número de letras, luego buscamos la composición con latas, pegamos, pintamos el fondo, pintamos el mensaje
Depende del tipo de tipografía o tal, pues llevará más detalle, menos detalle, o el fondo más decorado, menos decorado, lo que sea. Y ya una vez que está con todo el mensaje escrito y tal, pues el siguiente paso sería salir a la calle y pasear, pasear y pasear hasta encontrar una pared que nos gusta. Pero es que tampoco es algo que nosotros elijamos, es algo que te viene dado. Tú paseas y paseas y paseas y en ese momento nos miramos y, pues aquí mola. No planificamos nada. Empezamos a pintar algo, no sabemos ni cómo va a acabar, no sabemos ni en qué pared la vamos a colgar, ni qué día, ni... Que claro, depende del día, del momento, de la situación. Pasa algo social que nos afecta a nuestro estado de ánimo, pues necesitamos, no es algo que yo diga, yo quiero hacer esto, no, es que lo necesito. Yo hoy necesito decirle esto al mundo. Después de los atentados que hubo en las Ramblas, fue muy fuerte para nosotros y para mucha gente, claro, lo que pasó, y nos vimos con la necesidad de poner un mensaje al día siguiente. Y fuimos a la calle Pelayo, entre Universidad y las Ramblas, que es donde había pasado. Y fuimos allí, colgamos un mensaje que era de unión, ponía en catalán. En catalán, hi ha una llei que ens uneix per molt que ens vulguin separats, que en castellano sería que existe una ley que nos une por mucho que nos quieran separados, porque parecía que en ese momento quizá la comunidad aquí, en cuanto a musulmanes y locales, se podía romper. Entonces, quisimos poner este mensaje de que somos todos humanos y bueno, hay quien no hace bien las cosas, pero todos estamos unidos de alguna manera por algo. Si alguien hace algo, no significa que todos sean de esta manera, no hay que globalizar y hay que estar más juntos y afrontar los problemas, solucionarlos de una manera más unidos. Entonces transmitimos este mensaje y a los pocos meses hubo aquí las que ya llevaba tiempo, pero se puso más fuerte el tema del procés català y toda la situación política territorial de Cataluña. Y claro, entonces cambiaba la cosa de que ya hay una ley que nos une, de que si Cataluña es España porque... Hay una ley que nos une por mucho que nos quieran separados. Entonces fue un mensaje que en cuestión de 2 o 3 meses cambió de lo que nosotros queríamos expresar después de unos atentados de unión de la humanidad a algo que era para separar la humanidad. Y en la calle habló alguien, quitó medio mensaje. Sí. Hay una ley que nos une. Al final... Ahora es lo que hay. Pero al principio, cosa política, nos estábamos un poco asustados, en plan, pensando a ver si se piensan aquí que estamos aquí como actuando a través de un bando u otro, cuando lo que buscamos siempre es la unidad de la gente y el entendimiento. Al final, una forma de expresión es susceptible de ser interpretada por el observador. Cada uno, según su estado de ánimo o según qué historia está pasando en su vida, lo interpreta de una manera u otra. Me acuerdo de un chico que le habían despedido en el trabajo, que no sé si le había dejado la novia y tal, y se ve que el chico estaba deprimido, que se iba para casa y antes de llegar a casa vio unas latas y ponía "como tú no hay dos", y dice que el chico al día siguiente se puso las pilas, o sea, historias que te llegan, que dices, hola, ¿sabes? De eso de ponerle "como tú no hay dos" a uno al otro, ¿sabes? Y no sabes qué efecto pega en la calle, que a veces hay gente que a lo mejor lo está pasando mal y leer un simple mensaje ya le ha alegrado el día o le da ese empujón final para su sueño, ir a por su sueño, no sé, sentirse más feliz, buscar un motivo en el que luchar en su vida. Esto es lo que nos llena. Hemos viajado a Girona también, Madrid, en Madrid, París, Londres.
Mallorca, Los 2 primeros años no nos movimos del Raval, no. solo el Raval. 2 años solo en el Raval. Hacíamos turismo en Gracia, en el Borne, eso eran nuestras salidas largas así Pero- a colgar. ¿qué soñamos? Latar todo el mundo, nos gustaría. Que algún día podamos salir de Barcelona y llegar a otra ciudad y, ¿cómo sería?, conquistar nuevas sonrisas, nuevos corazones y nueva gente que pueda leer las latas, eso ya sería brutal.